tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Estamos en Más de su Palabra. Estamos agradecidos de que puedan sintonizarnos, abrir la puerta de su hogar para compartir la palabra del Señor en esta hora. Jesús y los necesitados es el título de nuestro estudio. Y para ello contamos con la presencia de nuestros dos acompañantes. Se encuentra con nosotros Sinaí. Bienvenido nuevamente, Sinaí. Muchas gracias, hermano Miguel. Gracias al Señor también por esta linda oportunidad. Amén. También se encuentra con nosotros nuestro hermano Miguel Escalante. Sea bienvenido, hermano Miguel. Muchas gracias, Miguel, Sinaí y a todos los televidentes. Bien, vamos a estudiar Jesús y los necesitados. Pero ¿qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor hacemos una oración? Hermano Miguel, ¿le gustaría dirigirnos con nuestros televidentes? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro, gloria y honra sean a ti, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Oramos, Señor, que aquel espíritu que inspiró, que dirigió, Señor, en la escritura de tu palabra, sea el mismo espíritu, Señor, que esté en medio nuestro y en aquellos que están buscando, Señor, tu verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor en el libro de Juan, en el Evangelio, según San Juan, leemos en el versículo 1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el versículo 14 encontramos que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de la encarnación del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Al nosotros pensar en esto, viene a nosotros una pregunta, bueno, ¿y por qué vino Jesús? En otras escrituras nos dice que vino a revelar al Padre. Por ejemplo, nos dice en San Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el propósito de Jesús, entre otras cosas, era revelar el carácter a los necesitados, a quienes necesitarían de eso. Y yo quiero preguntar aquí, ¿por qué era importante para Dios revelarse, mostrarse, darse a conocer de la manera en como lo hizo Jesús, relacionándose con sus semejantes? Hermano Miguel. Mientras hablas acerca de ello, me viene a la mente el Éxodo, capítulo 34, 33, final de 33 y 34, donde está la clave para entender eso, ¿no? Recuerdo que en Isaías también hay un momento en donde los serafines y el cielo entero, ¿no?, rinde gloria al Señor y pronuncian la palabra Santo, Santo, Santo. Es una concepción de Dios, una visión que ellos tienen de Dios. Santo, Santo, Santo. Y en Éxodo 33, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, le dice a Dios. Y entonces dice que Jehová le responde en el capítulo 33, versículo 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero le dice, pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro, le dice. En otras palabras, Dios a los seres humanos iba a mostrar una faceta que no se conocía en el cielo. En el cielo se sabía que era santo, que era justo, que era perfecto, todopoderoso, pero ahora mostrará en la humanidad la otra faceta de Dios. ¿Cuál era? Cuando pasa adelante en el capítulo 34, dirá Moisés, dirá él mismo, ¿no? Después dice Moisés, en el versículo 6, Jehová pasó por alto de él y exclamó,
Jehová, Jehová, Dios fuerte, ahora viene, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Entonces, yo entiendo esta parte de la Biblia y la venida de nuestro Señor Jesús revelando al Padre una faceta que los ángeles no la conocían. Misericordia. Misericordia. Conocían la justicia de Dios. Exacto. Pero ellos, como era un lugar perfecto, ellos no conocían si Dios podría perdonar, si Dios podía tener misericordia de sus enemigos. Porque nos convertimos en sus enemigos. Exacto. Pero dice, siendo aún sus enemigos, Él nos amó. Amén, maravilloso. Sinaí. Hay una parte también que quisiera acotar, aquí justo con lo que Miguelito decía, porque justamente Jesús hizo cierta declaración muy importante, ¿no? De acuerdo a su obra, y lo hizo muy interesantemente después de las tentaciones que tuvo en el desierto, justo cuando estaba ungido por el Espíritu Santo. Miren, en Lucas, el capítulo 4, el versículo del 14 en adelante, vamos a ir leyendo. Lucas 4, 14 en adelante. Y nos relata la historia y nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Esto es después de la tentación que tuvo en el desierto, ¿no? Y él enseñaba, dice, en las sinagogas, pues como era de costumbre los días sábados. Y el versículo 17 dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y interesante, enrollándole el libro, porque justo su lectura del pergamino fue esta, enrollándole el libro se sentó y dice que los ojos de todos estaban sobre él. Y él dijo, hoy se está cumpliendo esto delante de vuestros ojos. Entonces es interesante que él, toda la obra que hacía se identificaba haciendo esto, ¿no? Siendo gentil con los pobres, siendo misericordioso, siendo como una persona más pequeña, porque Filipenses nos dice que él se humilló a sí mismo, dice que tomar forma de hombre es bastante bajo para Dios, pero él no solo se quedó en un estado de hombre, sino que bajó a ser como un siervo. Siervo de los hombres. Un siervo totalmente. Entonces, imagínense a alguien ver eso de un Dios, eso realmente quebrantaba el corazón. Y él vino pues a identificarse de esa manera, ¿no? La profecía decía que el Salvador iba a hacer estas cosas, entonces lógicamente las hacía, pero realmente el pueblo estaba cegado y no lo notaba. No notaron. Es decir, que Jesús vino a traer más cerca a Dios de lo que los hombres pensaban, ¿no? Hablando de quienes lo rechazaron, sabemos la historia que pocos lo esperaban, ¿cierto? Algunos pastores, pero antes de su nacimiento inclusive, en su concepción, Dios eligió a una persona para el nacimiento de Jesús. Y quiero mencionar a la bienaventurada Virgen María, ¿no? Quien sería la madre, no de Dios. Sabemos que Dios es 100%, Jesús es 100% Dios y también 100% humano. María es la madre de Jesús, la parte humana de él. Entonces, ella, ¿cómo percibía las cosas cuando el ángel vino y le dijo que ella era elegida para el nacimiento de Jesús? ¿Y qué es lo que Dios había hecho por ella? Sinaí. Bueno, aquí hay algo interesante porque Dios trabaja con lo débil para avergonzar a lo fuerte, con lo sabio del mundo, con lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí? Entonces, en este caso es genial el cántico de María porque ella dice, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. O sea, ella no se sentía digna. Es más, si ella se hubiera sentido, por lo menos hubiera tenido, no preparación, pero algo de como que ella decir, bueno, yo soy, porque he sido rescatada, soy virgen.
Dios no lo hubiera podido utilizar, pero realmente tenía un espíritu muy humilde, muy afable, que Dios pudo utilizarla. Miren el versículo, el 46, donde empieza María y dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Ahora miren lo que dice porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Es increíble cómo Dios puede trabajar de esta forma en un ser humano. Es increíble. Ella se sentía feliz por lo que Dios había hecho para ella, ¿verdad? Exacto. No que ella haya hecho para Dios, sino lo que Dios hizo por ella y a través de ella. Yo Hermano creo, Miguel, que ese no es el inicio del cristianismo. Yo creo que ese es el inicio, el camino y el final del cristianismo, hasta que veamos a Cristo Jesús volver con poder y gloria y vivir aún en los cielos, ser humildes, reconocer de dónde nosotros salimos, en qué situación Jesús nos encontró. Los profetas en el Antiguo Testamento hacen alusión a esto, dicen que la mujer estaba en el desierto, ensangrentada, herida, y la mujer es alusión a la iglesia. Entonces vemos cómo Jesús toma a esa mujer, sana, cura, y en ningún momento hay una exaltación de esa mujer que es el pueblo de Dios. Hay una humildad constante, y Jesús en su obra en esta tierra lo menciona de esta manera, ¿no? En Lucas capítulo 5, versículo 31 dice: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que necesitan de Jesús? Lo mismo que dice Isaías 61, Él vino a sanar a los quebrantados Exacto. de corazón, los que tienen el corazón quebrantado. Capaz podríamos ligarlo con el sermón del monte. Las bienaventuranzas, ¿no? Exacto, Bienaventurado el que sufre, el que llora, Exacto, el porque que se tiene recibirá hambre. consolación, ¿no? Sí, Amén. Ujú. exacto. Ahora, capaz aquí en la lección nos menciona algo muy importante, que es el hecho de un reino al revés. Un reino al revés, interesante, porque en los reinos del mundo, pues generalmente, ¿quién es el que está más alto? El rey. El rey. Y después vienen pues los que tienen, pues no sé, puestos, funciones importantes, pero pues el de más bajo es como el menos visto, ¿no? El menos importante. El plebeyo en este caso. Y usualmente el que más hace, ¿no? Y usualmente El que hace los trabajos más sucios, el que hace los trabajos más requiere más fuerza. Claro, ¿no? el que más hace en Sí. todo caso. Bueno, entonces... Los más sanos. Sí, entonces en este caso, en el reino de Dios, Él menciona que es al revés. El menor es el que está al mayor. Y el menor sirve al mayor. Uy, el mayor sirve al menor. ¿Sí? Todo es como al revés. Al revés. Realmente de lo que es este mundo. Y por eso María también menciona algo de esto. Ahí mismo quiero seguir leyendo Lucas, el sí, cántico. capítulo 1. Porque dice, el versículo 51 de Sí. Lucas 1 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en las imaginaciones de sus Exacto. corazones, derribó de los tronos a los poderosos, y ¿a quiénes exaltó? A los humildes. Interesante lo que hace Dios, y realmente con la pregunta que iba, en quiénes Dios puede hacer este trabajo, es en los que son humildes de corazón y los que le permiten hacer su obra en su vida. Y si continúa así en la lectura, dice, a los hambrientos colmó de bienes, Exacto. y a los ricos envió vacíos. A mí me llama mucho la atención la situación en que el hombre está y que tiene que aceptar esa situación. Es completamente contrario a la psicología moderna, la enseñanza de la autoestima, en donde tú puedes hacerlo, tú eres precioso, tú puedes hacerlo, hazlo, no necesitas a nadie. Mira, y el Señor se refiere a aquellos hambrientos, a aquellos vacíos, a aquellos pobres, a aquellos enfermos a la raza humana. Creo que vivimos en una sociedad en donde mucho colocamos filtros a nuestra realidad y nos cuesta asumir en realidad quiénes somos y cómo vivimos. Creo que eso es algo muy importante para que el Señor sane al enfermo, porque Él puede venir como un gran médico, pero si viene el mejor médico con la medicina
correcta y yo le digo que estoy sano, ¿crees que esa medicina puede ayudarme? Por más que el médico quiera ayudarme, yo puedo decirle, yo no necesito tu medicina. Creo que esa es una condición muy importante que todos debemos reconocer. Y no es el acto de que ahora eres salvo en Cristo, no, ahora ya no estoy enfermo, no. Es una continua dependencia de nuestro Salvador, de nuestro sanador, que es Cristo Jesús, ¿no? Amén. ¿Por qué Jesús sanaba a la gente? Bueno, sabemos que Él a eso vino, pero más allá de solo cumplir su misión, ¿qué es lo que sentía Él por los necesitados, por los enfermos? Hay algo interesante que él, siempre que hacía una obra de sanación o de curación, no solamente trataba el cuerpo, como se dice, físicamente, sino que lo hacía también espiritualmente. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído que en los relatos de los evangelios que dice, vete, no, toma tu lecho, levántate y después vete y no peques más? O sea, no sigas viviendo de la manera en que vives. No es que solamente le sanaba, ya te sano, pero no importa que continúes tu vida normal, no importa, vuelves a caer, yo nuevamente te voy a volver a sanar, que muchas veces es lo que ocurre ahora, hoy por hoy, ¿no? Interesante. Y rogamos capaz en nuestro lecho, Excelente. Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas? Y no quiero cambiar el hábito de vida que estoy llevando, que realmente conlleva la enfermedad que estoy sufriendo. Pero Dios cuando sanaba era porque hacía un cambio de estilo de vida también. Y eso es muy importante en nuestros días entenderlo, porque hay muchas personas que capaz se quejan de Dios y Dios no me escucha, no me sana, pero ¿qué tal el estilo de vida? Sí. Y Sina, es increíble esa enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Hoy vivimos en un tiempo en donde las personas les gusta recibir. Hay muchas iglesias cristianas fundadas y están creciendo a base de promesas de Jesús. Aquí serás rico, aquí serás sano, aquí serás bien. Hay una palabra próspero. Y se ha cambiado el evangelio. Entonces, yo quiero llamar la atención a esto. En el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, esta palabra es clave para entender lo que después hizo Jesús. Dice, capítulo 4, versículo 17 de Mateo, dice, desde entonces comenzó, estamos hablando del inicio, comenzó Jesús a predicar y a decir, esta es la palabra clave, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren qué hizo después. Buscó a sus discípulos y en el versículo 23, escuchen, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sentía misericordia por el enfermo. ¿Te imaginas? El ser humano salió de sus manos y ahora el ser humano está completamente deteriorado por los años de pecado y la sumisión a Satanás. Jesús se encuentra con esa realidad del hombre completamente enemistado contra él y su reino. Por eso él dijo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y no solamente estamos enemistados, nuestra misma parte física está deteriorada. Y Jesús llama al arrepentimiento a las personas, como dijo Sinaí. Él no puede hacer un cambio si esa persona va a volverse a embarrar, si esa persona va a volver a hacer eso. Hay muchos que quieren ser sanados para continuar con esa vida. Es como un borrón y cuenta nueva, pero vuelvo a hacer lo mismo. Hay personas que buscan esa sanidad y no buscan primeramente el arrepentimiento que Jesús está deseoso de darles. Amén. Bueno, con todos los milagros que él hacía, con todos los milagros que él realizaba, pienso él estaba mostrando su compasión, la compasión que él tiene. Es realmente algo muy curioso ver que lo que más ama a Dios, que es el ser humano, tiene lo que más odia a Dios, que es el pecado. Y él está en un dilema total, porque él nos ama tanto, pero al mismo tiempo él odia tanto lo que tenemos dentro que no sabe cómo hacer. Entonces, porque ustedes saben que el pecado realmente nos aleja de Dios, no es que Dios se aleja de nosotros por sí. Entonces, el hecho de sanar el cuerpo físicamente en ese tiempo era un acto de misericordia de Dios, de restaurar al ser humano tanto físicamente, espiritualmente y pues mentalmente también, ¿no?
Amén. Hablando de la misión de Cristo, en ese momento, ha llamado a su pueblo ahora. ¿Qué relación hay entre esa misión y el cumplimiento que Cristo hizo con el llamado que Él nos hace ahora de predicar el Evangelio? Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo podemos relacionar eso? Mando Miguel. Bueno, encontramos en la palabra del Señor de que Jesús nos insta. Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 14 para responder la pregunta que acabas de hacer. Dice el primer mensaje: en medio de los cielos vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo quiero leer Marcos 1, versículo 32. El cristiano está llamado a vivir de la misma manera que Cristo vivió en esta tierra. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús vemos misericordia, vemos amor, vemos compasión, vemos todos los cuidados que un esposo puede dar a su esposa y a sus hijos, o todos los cuidados de un padre a sus amados hijos. Pero, versículo 32 del capítulo 1 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso de un sábado, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y Jesús, sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Ahora, este es el versículo clave. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús nos enseñó la misericordia, la compasión, pero Jesús tenía una prioridad aún mayor que la sanidad física del hombre: la predicación de su evangelio, el arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestra lucha contra Dios. Él sanaba, pero vemos en esta parte en donde dice que tanta gente se había agolpado al día siguiente que lo esperaban, dice. Y Pedro, pensando que Jesús los iba a sanar a todos como la noche anterior, le dice: Jesús, están esperándote. Y Jesús le dice: no, vamos allá, tengo que predicar allá. ¿Qué te parece ese versículo? Es interesante. ¿Por qué voy a este versículo? Porque el primer mensaje del ángel dice: dale gloria al Señor. Y a veces muchas iglesias entendemos mal el asunto de ayudar al prójimo, y todos nuestros esfuerzos están dirigidos al prójimo. Hasta hay ONGs que hacen eso. Hay personas famosas que hacen eso. Y hemos convertido eso en el punto principal. Pero Jesús era urgente eso, sanar a la enfermedad del hombre. Pero para él primero estaba la gloria del Señor. Amén. Pienso o comparto mucho lo que dice Miguelito en esta parte, porque realmente el hecho de ayudar al necesitado tiene que ser el resultado ¿no? De antes recibir algo, como dice el versículo: de gracia recibisteis, dad de gracia, porque con esa orden también se los mandó. Y es cierto que Dios pues mandó a los discípulos no solamente ir y hacer discípulos, sino también sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, etc. Y todo esto viene como resultado de un como iba diciendo, especialmente en Apocalipsis 14, que nos habla de adoración. Realmente es como para ahondar más, porque el adorador, ¿a quién refleja? A quien adora. Al que adora. Entonces, si adoramos al Creador, ¿a quién vamos a reflejar? Al Creador. Al Creador, lógicamente. Es como Juan 14:26 nos dice, no sé si podemos buscar, Juan 14:26. Y esto no surge como obligación de la persona, el hacer esto, ¿sí?
Dice, de cierto os digo, Juan 14:12, perdón, 14:2. 14:12. El que cree en mí, ¿quién está hablando aquí? Es Jesús. Jesús. El que cree en Jesús, el que cree en mí, dice él, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Y qué obras hacía Jesús? Sanar, predicar, Claro. enseñar. Ahora, incluso nos dice la pluma inspirada Ujú. que él, ¿qué hacía? ¿Hablaba más de lo que hacía o hacía más de lo que hablaba? Hacía. Él dice que en sus obras de caridad, él trataba más con las personas de lo que predicaba. Dice que predicaciones de Jesús fueron pocas realmente. Ujú. El hermano hoy nos dice que realmente él sanó a las personas de lo que él podía hacer. Incluso dice, si juntáramos todo eso en libros, porque No no todo está aquí, alcanzaría. no alcanzaría. Él sí predicaba con las manos, Exacto. con su mirada, con El, todo, ¿no? el testimonio, y eso es lo que Apocalipsis nos dice, el testimonio directo, ¿cuál va a ser? Pues una vida transformada, una vida reformada. Y por eso dice, incluso mayores cosas que estas harán, porque yo voy a mi Padre. Y Él pues prometió mandar un consolador que nos iba a ayudar a esto. Pero surge la pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me dedico, como decía Miguelito, solamente a eso? Solamente a ayudar. Y a quien venga me pide limonada, suelto. Pero sin tener un cambio total en el corazón. ¿Igual me sirve o no me sirve? Obras humanas. Obras humanas. Querés salvar por sus propios méritos. Entonces, ambos van ligados de la mano. Exacto, No va un exacto. brazo más grande que el otro. Ambos van juntos. Brazo izquierdo, Es brazo como derecho. remar, ¿no? Sí, Exacto. Es como ir remando. Ujú. Hay un cántico que dice, enséñame, Señor, a servir, para que la gente vea en el servicio, en mi servicio, tu mano sanadora. Amén. Entonces, realmente es lo que tendríamos que pedirle al Señor, ¿no? A Amén. diario. Amén. Una de las cosas que también hizo Jesús, además de sanar, aparentemente contradice todo lo que ha hecho. Es la purificación del templo. ¿Recuerdan ustedes la historia? Nosotros vemos a un Jesús con una mirada tierna, con un paso firme a predicar el Evangelio, pero de repente nos encontramos en los 4 evangelios, se menciona lo mismo, como si estuviera airado, arrebatado a todos, con un chicote, dándole a todos los que estaban ahí, inclusive a los animales. ¿Cómo podemos equilibrar esto que sucedió con su carácter que ya hemos mencionado de misericordia, compasión? Hermano Miguel. A ver, ahí nosotros tenemos una percepción de Jesús como algo tierno, ¿no? Algo que vienen los niños, que se les sientan, y vemos a un Jesús que sonríe, que es amable, ¿no? Que invita a que una mujer que era despreciada le pueda hablar aún sin temor, como él era judío, ¿no? El caso de la mujer samaritana. Pero vemos también a Jesús hablar duramente a los fariseos, a los escribas. Juan 8, Juan 10, en Marcos encontramos, en los evangelios encontramos esa actitud de nuestro Señor Jesús. Dice que el celo de tu casa me consumió en el Antiguo Testamento. Y eso se reveló, esa profecía del celo de tu casa me consumió. Fue cuando vio el templo convertido en un mercado. Entonces, ahí vemos que dice que las personas iban a ese templo y salían vacías. Como hoy en día muchas iglesias es una rutina ya. Mucha gente venía a Jerusalén en las fiestas, esperando encontrar algo que llene a sus vidas, que sentido. Muchos extranjeros que no eran judíos venían a conocer la cultura de los judíos para ver qué esconde eso. Y era el momento apropiado para que el evangelio sea predicado, para que las enseñanzas de la nación judía sea expandido. Pero ¿qué había pasado? Había habido una completa distorsión. Venía el dolido, venía el enfermo, venía el que la profecía de Isaías decía que iba a recibir consuelo, iba a recibir sanidad. ¿Y qué recibía? En vez de recibir, llegaba a dar dinero y se volvía con las manos vacías. Pienso que eso causó una indignación en nuestro Señor Jesús y actuó de esa manera.
No, muchos entendemos la palabra ira como algo como los seres humanos, que nos descontrolamos y me airo y rompo todo. La ira que se menciona en la palabra de Dios es diferente. Una ira amorosa, podemos decir. Es una ira, una ira controlada, no es como que Dios se desquicia y rompe todo, no. Es simplemente un acto natural de Dios en contra del pecado, la destrucción final del pecado, los pecadores, Satanás y sus demonios en el lago de fuego será una revelación de la ira de Dios. Amén. Entonces, vemos eso en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él no pecó, Nunca pecó. nunca pecó, pero también vemos a Él decir que el que se enoje contra su hermano está pecando. Lo está matando, vemos, ¿no? Pero entonces podemos llegar a deducir que Jesús no fue un enojo, no fue una ira Claro. contra las personas, ¿me entiendes? Este acto del templo es bien para tomar un buen tiempo a estudiarlo y tratar de entenderlo. ¿Cómo se enojó Jesús? ¿Cómo actuó eso? Porque yo imagino que él no fue riendo y tumbaba las cosas. No, no. Tuvo que haber tenido un rostro, una actitud de guerrero. Pues Jesús es un guerrero, ¿no? Él es un guerrero, es nuestro paladín. Entonces vemos eso, actuar de esa manera contra Satanás, sus demonios, que eran los principales trastelones de que el templo esté así. Amén. Sí. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y lo que hay dentro de nosotros es el pecado. Y Él quiere sacudir el pecado que está dentro de nosotros. Bueno, muchas gracias, hermano Miguel Escalante. Muchas gracias, Sinaí, por haber compartido la palabra del Señor en esta hora. A ti, amigo querido, solo un texto para finalizar. En Isaías 53 encontramos el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Que estas palabras sean una meditación para ti, hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo.